Cordial, cordial saludo para todos los honorables concejales que asisten hoy a la sesión. Saludo muy especial, señor secretario, todo el personal del Consejo Administrativo y Operativo, y un saludo muy especial a la comunidad que nos ve a través de las redes sociales. Señor secretario, por favor, demos inicio a la sesión del día de hoy. Sí, señor presidente, con mucho gusto damos inicio a la sesión ordinaria número 7, correspondiente al día martes 7 de marzo de 2023, no sin antes advertir que tenemos algunos problemas con la señal, por lo tanto vamos a grabar la sesión y más adelantico en el transcurso de la mañana, inmediatamente podamos, la vamos a montar en las redes sociales para que la comunidad la pueda observar. Siendo las 9:10 de la mañana, nos ponemos entonces por favor de pie para entonar las notas del himno del municipio de La Estrella. Sobre la montaña como una bandera, cuando la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo alumbra la estrella, buscando el futuro para realizar. Sobre la montaña como una bandera, cuando la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo alumbra la estrella. Indios anacordas y en un caserío donde don Francisco Carrillo Albornoz siempre sobre el suelo lugar y castillo, la estrella más alta en honor a Dios. Indios anacordas y en un caserío donde don Francisco Carrillo Albornoz siempre sobre el cielo lugar y castillo, la estrella más alta en honor a Dios. Sobre la montaña como una bandera, encuentra la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo alumbra la estrella, buscando el futuro para realizar. Sobre la montaña como una bandera, encuentra la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo alumbra la estrella, buscando el futuro para realizar. Señor secretario, por favor, verificar el quórum. Con mucho gusto, señor presidente. Verificación del quórum. Honorables concejales, Juan Camilo Becerra Cocuy. Presente. Natalia Alejandra Londoño Parra. Presente. Andrés Felipe Ruiz Orrego. Presente. Juan Pablo Arteaga Cano. Presente. Mauricio Cruz Henao. Presente. William Villa Vázquez. Presente. Jorge Enrique Quintero Quintana. Presente. Elvis Leonardo Muñoz Morales. Juan Pablo Triana Velázquez. Presente. Saúl Virgilio Quintana Parra. Presente. Wilson Alberto Arenas Arenas. Presente. Willington Herrera Arroyave. Presente. María Patricia Londoño García. Presente. Robert Orley Moncada Torres. Víctor Hugo Alzate Arboleda. Presente. Señor presidente, con la presencia de 14 honorables concejales en el recinto, hay quórum para deliberar y decidir. Gracias, secretario. Por favor, le damos el orden del día. Con mucho gusto, señor presidente, damos lectura al orden del día propuesto para la sesión ordinaria número 7, correspondiente al día martes 7 de marzo de 2023. Primero, socialización reglamento interno del Consejo Municipal. Segundo, lectura de comunicados. Tercero, proposiciones y varios. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Gracias, secretario. Una vez leído el orden del día, los concejales que estén a favor de aprobarlo, por favor, levantar la mano. El orden del día ha sido aprobado, señor presidente. Gracias, secretario. Demos inicio al orden del día, por favor. Con mucho gusto, señor presidente, en el proceso de socialización del reglamento interno
de trabajo del Consejo Municipal, perdón. Continuamos entonces con la exposición de nuestros jurídicos, la doctora Valentina Arroyave, el doctor Camilo Montoya, también con la asesoría y el acompañamiento del doctor Santiago Peláez. Buenos días, agradecemos entonces su concurrencia y esperamos entonces con atención el desarrollo de la exposición. Buenos días para todos los corporados, la mesa directiva, un gran saludo al secretario Daniel Guerra y a cada uno de nuestros compañeros del Consejo. Bueno, el día de hoy vamos a retomar nuevamente pues con la socialización de nuestro reglamento interno. Hoy estaremos hablando pues como sobre el tema de las incompatibilidades, faltas, vacancias absolutas o temporales, renuncia, incapacidades, pérdida de investidura, nulidad y destitución. Bueno, entonces vamos a hablar entonces del tema de las incompatibilidades el día de hoy. Walter, por favor. Bueno, ¿qué son las incompatibilidades? Las incompatibilidades son limitaciones que el legislador establece para el ejercicio de determinados derechos, son taxativos y de obligatorio cumplimiento por parte de los corporados. Dice también que son unas prohibiciones para quienes han sido elegidos y sobrevienen con posterioridad a la posesión del cargo que se ostente y no le permita llevar a cabo otras actividades específicas. Esto quiere decir de que una vez el concejal se posesione como en el cargo, ya no puede incurrir en ciertas actividades porque recaería en un código de inhabilidades e incompatibilidades. Esto está estipulado en el artículo 45 de la ley 136 del 94, que a su vez fue modificado por el artículo 41 de la ley 617 del 2000. Bueno, una de esas incompatibilidades que están consagradas dentro de ese régimen de incompatibilidades en el reglamento interno es la de aceptar o desempeñar cargo alguno en la administración pública, ni vincularse como trabajador oficial o como contratista con la administración municipal. Una vez el concejal haya aceptado ese cargo y se haya posesionado como concejal, por ninguna manera puede tener ningún tipo de relación contractual con la administración municipal, ni como funcionario ni como contratista. Dice también que ser apoderado ante las entidades públicas del municipio o ante personas que administran tributos procedentes del mismo. Esto es más que todo como para los concejales que son abogados, que en ningún momento pueden ser los apoderados de, por decir, una empresa para venir aquí a hacer de pronto una solicitud o una queja ante la administración municipal. Tampoco pueden no pueden ser tampoco miembros de juntas o consejos directivos de los sectores central o de entes descentralizados del municipio o de instituciones que administren tributos procedentes del mismo municipio. Esto quiere decir que ningún concejal puede ser parte, pues, como lo decía, de esas juntas o consejos administrativos del orden central o descentralizado que administren tributos de la administración municipal, porque estarían incurriendo en esa incompatibilidad. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo municipio, sean contratistas del mismo o reciban donaciones del mismo. O sea, tampoco pueden hacer ese tipo de celebración con estos entes porque igual estarían incurriendo en ese régimen de incompatibilidad. Por favor. Ser representantes legales, miembros de juntas o consejos directivos. Sí, señor, claro. Nos devolvemos, por favor. Bueno, no, devuelve la... Nos las devuelve, por favor. Otro. No, pienso que hay de pronto algún error de transcripción, porque esa es la principal incompatibilidad que tienen los concejales, es que no pueden desempeñar cargo público en ninguna entidad, ni ser contratistas de ninguna entidad pública. La norma no permite. Claro que estamos revisando de todas maneras aquí, pero esa es la principal. O sea, no se puede desempeñar ningún cargo en la administración pública, ni del municipio, ni de ninguna otra entidad pública, de ningún orden, ni departamental, ni nacional, en ninguna parte. Empezando porque los concejales son servidores públicos y ningún servidor público puede recibir
emolumentos o pagos de dos entidades del Estado. Ninguno. Ni nosotros los funcionarios, ni ustedes los que son igualmente servidores públicos. ¿Sí? Entonces, pero creo yo de pronto que se fue ahí la palabra derogado, pero la norma es vigente, que esa es la principal. Pero, claro. Sí, fue un error, fue una falla de digitación. Pero lo sí. que pasa es que recuerden que Camilo estaba gripadito esta semana. Don Ari, pero sí quiero hacer una aclaración también de que, Claro. bueno, de la única forma que ellos pueden de pronto vincular de pronto con otra entidad que sean de ente del Estado es cuando dan cátedra universitaria, cuando un concejal es docente, obviamente sí puede tener como ese tema contractual con el Estado, o sea, puede ser concejal, pero puede también dictar cátedra, pero cátedra universitaria. De esa forma sí puede vincularse. Señor. Por decir, usted es concejal en el municipio de La Estrella y usted puede ser docente en una universidad en Envigado, Sabaneta, pública. Sí, porque la ley no dice que dentro del territorio, sino que pueden ofrecer esa cátedra universitaria. Entonces no hay como esa limitación de que la ley diga que por ser concejal del municipio de Envigado no puedes dar clase aquí. Sí, Sin pero está hablando de embargo, lo que es cátedra universitaria. honorable concejal, vamos a revisar la norma a profundidad para que cuando ya radiquemos el proyecto de acuerdo tengamos absoluta claridad para ustedes sobre el tema. Y en el último día, pues sí, en el último día de la socialización, la traemos a coalición nuevamente para confirmarle Ustedes saben lo que diga el legislador. Estamos todos los días sujetos a las modificaciones que hace el Congreso, a las que hace el Consejo de Estado, a la Corte Constitucional. Esto es un embeleco jurídico tremendo, entonces vamos a revisarlo. Ya que tenemos esa situación ahí, vamos a revisarlo a profundidad y el día de mañana les estaremos diciendo. De todas maneras, antes de radicar el proyecto de acuerdo, les estaremos contando. Y sobre la que sigue, porfa, Nicolás, la que sigue. Bueno, ser miembros de juntas o consejos directivos de los sectores central o descentralizado del municipio o de instituciones que administren tributos procedentes del mismo. En los últimos años, en particular, este servidor ha tenido alguna discrepancia con la Secretaría de Educación por su insistencia en que haya un concejal que haga parte del Consejo Municipal de Educación, consejo con S, ¿cierto? En ese consejo se toman decisiones con respecto a los temas administrativos e igualmente esas decisiones con respecto a temas administrativos y de programas y proyectos en educación implican a posteriori que haya una aplicación de recursos. Entonces yo me he opuesto en los últimos años, desde el 2014 creo, con eso he mantenido una discusión con la Secretaría de Educación, porque ya en algunos municipios ha habido dificultades porque algunos concejales han hecho parte de ese Consejo Municipal de Educación. Yo me he sostenido en mi posición, inclusive la sustentamos jurídicamente, todavía hasta el 2021 que yo estuve aquí, la Secretaría insistía en esa situación y nosotros nos negamos porque anteriormente los concejales hacían parte de un montón de consejos de la administración. El consejo y todos los consejos toman decisiones o como mínimo hacen recomendaciones a la administración municipal, entonces no es coherente que los que toman las decisiones y hacen las recomendaciones luego hagan el control político, porque el Consejo Municipal tiene que hacer el control político sobre las actuaciones de la administración y muchas de ellas provienen de las decisiones que se toman en esos diferentes tipos de consejos. Era eso, doctor Camilo, muchas gracias. Gracias, secretario, por el aporte. Bueno, continuando entonces que dentro de ese régimen de incompatibilidades, que ser representantes legales de miembros de juntas o consejos directivos, auditores, revisores fiscales, empleados o contratistas de empresas que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo municipio. O sea que no pueden el corporado pertenecer pues como a ningún tipo de... Pues que no puede ser representante legal ni de una empresa que preste servicios públicos domiciliarios o de las S. Creo que aquí también hubo como un pequeño problema de digitación, pero así aparece en la normatividad. Pero son S, es el empresa social del Estado. Sí, señor.
Concejal. Adriana es la presidenta del acueducto del Pedrero. Ella no podría ser concejala al tiempo que trabaja con el acueducto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese acueducto presta servicios públicos domiciliarios a ese sector, específicamente al sector, pero es un buen ejemplo de lo que no se puede, ¿sí? O sea que usted no puede ser concejala, entonces bájese de esa nube. Camilo, regáleme un segundito. Concejal Wilson tiene... Gracias, presidente. Simplemente solicito ampliar lo que es domiciliario. ¿Qué actividades, según la CIU o los códigos de actividades económicas, cuáles actividades incluye domiciliario? Solamente esa pregunta. Gracias. Si puede ampliar, por favor. Pero... concejal, ¿puedes repetir nuevamente que no entendí? El doctor Santiago le va a contestar, honorable concejal. Doctor Santiago Peláez tiene el uso de la palabra para ampliar el concepto que pide el concejal Wilson. Muy buenos días a la mesa directiva y a ustedes concejales. Básicamente la denominación de servicios públicos domiciliarios está en el artículo 1 de la ley 142, ¿cierto? Que son acueducto, aseo, energía, alcantarillado, y antes tenían lo que eran los servicios de telefonía, pero lo sacaron pues como servicios públicos domiciliarios. No es que esté enfocado al código CIU, sino que la norma dice cuáles son los servicios públicos domiciliarios y están en esa norma, en la ley 142 de 1994, en el artículo 1. Pues por ejemplo EPM, la empresa de servicios públicos de acá de La Estrella, Interaseo, todas esas empresas. Gracias, doctor Santiago. Abogado Camilo, continuemos con la Muchas exposición. gracias, señor presidente. Muchas gracias también a nuestro compañero Santiago por el aporte. Secretario, muchísimas gracias. Bueno, entonces, bueno, retomando entonces nuevamente ya el tema de las incompatibilidades, así como tenemos unas incompatibilidades, son esas actividades que los concejales no pueden accionar, encontramos también unas excepciones a ese régimen de incompatibilidades. Dice que los concejales por excepción pueden directamente o por medio de apoderados actuar en los siguientes casos. Esto lo encontramos en el artículo 46 de la ley 136 del 94, modificado por el artículo 42 de la ley 617 del 2000. Entre esas excepciones encontramos que en las diligencias o actuaciones administrativas y jurisdiccionales en las cuales conforme a la ley ellos mismos, su cónyuge, sus padres o sus hijos tengan interés. Segundo, formular reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones, tasas y multas que graben las mismas personas. Cuando me dice aquí que graben las mismas personas, nos referimos a las del numeral anterior, o sea, su cónyuge, sus padres o hijos que tengan interés de pronto en ese tipo de formulación de sus reclamos. Bueno, continuando entonces, por favor, compañero. Otra de esas excepciones es usar los bienes y servicios que las entidades oficiales de cualquier clase, las prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de seguridad social ofrezcan al público bajo condiciones comunes a todos los que lo soliciten. Ser apoderados o defensores en los procesos que ventilen ante la rama del poder público. Bueno, también dice que esa duración de esas inhabilidades o esas incompatibilidades de los concejales municipales y distritales tendrán vigencia hasta la terminación del periodo constitucional respectivo. Esto es que si de pronto algún concejal ha recurrido en alguna de las causales de incompatibilidad, este puede ser sancionado de su cargo hasta por todo el periodo constitucional que le reste. Quien fuere llamado a ocupar ese cargo de concejal quedará sometido al mismo régimen de compatibilidades. Estoy de acuerdo con el artículo 47 de la ley 136 del 94, que a su vez fue modificado por el artículo 43 de la ley 617 del 2000. Con la venida del presidente, devuélvame la imagen, por favor.
las incompatibilidades tienen vigencia hasta la terminación del periodo. Es decir, por ejemplo, para ustedes que terminan el 31 de diciembre, a partir del 1 de enero a la medianochecita ya pueden ocupar cargos públicos, ¿cierto? O en su defecto, si el periodo constitucional no ha terminado, tienen una inhabilidad de 6 meses. Es decir, si alguno renuncia ahorita, en marzo, hasta el mes de septiembre, algo así, no puede contratar o vincularse con la administración. Pero si es por terminación del periodo constitucional, el día que termina el periodo a medianoche, terminan las incompatibilidades. ¿Correcto? Faltas absolutas. El artículo 134 de la Constitución Política, que a su vez fue modificado por el acto legislativo, por artículo 4 del acto legislativo 2 del 2015, y el artículo 51 de la ley 136 del 94, nos habla de cuáles son esas faltas absolutas en las cuales puede recaer el corporado y a su vez puede ser reemplazado. Dice que esas faltas absolutas serían la muerte, o sea, pero no hace usted, la renuncia aceptada, la incapacidad física permanente, la aceptación o desempeño de cualquier cargo o empleo público de conformidad con lo previsto en el artículo 291 de la Constitución Política. Eso es de que pronto pues el concejal renuncie y acepte pues un cargo de nombramiento pues en la administración. La declaratoria de nulidad de la elección como concejal, esto lo determina es la jurisdicción contenciosa administrativa, por destitución del ejercicio del cargo, a solicitud de la Procuraduría General de la Nación, pues como resultado de un proceso disciplinario que haya salido pues como negativo en contra del concejal, entonces se le da como esa destitución de cargo, por interdicción judicial y por condena a pena privativa de la libertad. Dicen que los concejales solo en estos casos podrá ser reemplazado en caso de muerte, en caso de incapacidad absoluta para el ejercicio del cargo o por declaración de nulidad de la elección, por renuncia justificada y aceptada por la respectiva corporación, en este caso por el Consejo Municipal, y por sanción disciplinaria que consiste en destitución y a su vez por pérdida de investidura. Estas dos últimas las vamos a tocar en las diapositivas a continuación, que es un tema pues que tenemos a colación ahorita, el tema de la destitución y la pérdida de investiduras, para ampliarles cuándo se incurren ellas y cómo es el procedimiento de cada una. Tenemos también las faltas temporales. Dice que estas faltas temporales serían pues como la licencia que pida pues como el concejal ante la corporación para ausentarse de pronto por un periodo determinado de sus actividades. La suspensión del ejercicio del cargo a solicitud de la Procuraduría General de la Nación como resultado de un proceso disciplinario. Esto es que si de pronto algún concejal está incurrido de pronto en una investigación disciplinaria, debe ausentarse por cierto periodo para que mientras se le da pues como ese trámite a esa investigación que está realizando la Procuraduría. La ausencia forzada e involuntaria, o sea que por temas de fuerza mayor tenga que retirarse pues como de sus actividades como concejal. También por la suspensión provisional de desempeño de sus funciones dentro de un proceso disciplinario penal, como lo dije anteriormente con el tema de la Procuraduría, también mientras el concejal está dentro de un proceso de investigación penal, tiene que ser pues como, tiene que ausentarse de esas actividades de la corporación mientras se da como finalidad a ese proceso penal. Doctor Camilo, devuélvalo por favor. Señor. Ahí hay miren que ahí habla Devolvemos por favor. de la suspensión provisional de la elección o la suspensión provisional del desempeño de las funciones del concejal. Son dos cosas distintas. Aquí tenemos un ejemplo que se dio en la corporación. Por ejemplo, el concejal Juanes, él fue elegido concejal, pero luego el tribunal determinó que su elección no era válida mediante un proceso que desarrolló el tribunal y determinó que la elección como tal no era válida, entonces entró a reemplazarlo el concejal Cocuy. Distinto es si al concejal en el ejercicio de las funciones, por ejemplo, para el concejal Juanes solamente determinó que perdía la curul porque para el tribunal no fue elegido. Cuando se pierde la elección quiere decir que no fue elegido, no fue válida la elección.
pérdida de investidura es cuando el concejal en ejercicio de sus funciones, ellos lo van a tratar más adelantico, comete alguna situación irregular y lo sanciona la Procuraduría y puede perder la investidura, que es distinto. La pérdida de la elección no genera ninguna sanción de ningún tipo. Simplemente no es concejal y ya sale. Pero la pérdida de investidura sí genera sanciones disciplinarias y o penales, que ustedes lo tratarán ahorita. Son dos cosas distintas. La pérdida de la elección no genera absolutamente nada, solo que sale de la curul. La investigación al concejal en ejercicio de sus funciones y la suspensión y posterior destitución, que es la figura, una cosa es la pérdida de la elección y la otra pérdida de investidura, no es lo mismo, esa genera, la segunda, la pérdida de investidura, es por investigaciones disciplinarias que pueden generar una destitución y sanción penal, son distintas. Nuevamente aquí con la socialización, pues le voy a ceder un momentico la palabra a nuestro compañero Santiago, que nos va a hacer pues como una aclaración sobre el tema de las faltas absolutas. Más atrás. ¿A quién está? La de la interdicción. Bueno, lo que quiero hacer es como una claridad en el literal G, dado que hay una ley que se llama, pues que se denomina la Ley 1996, que eliminó la interdicción judicial del ordenamiento jurídico, ¿cierto? En este momento las personas se tienden a determinar por discapacidades, ¿cierto? Entonces esa ley trae algo que se llama los apoyos judiciales. Es que básicamente la persona va a donde el juez y le solicita un apoyo para hacer negocios o en caso de que sea pues dilapidador como tal, o en caso de que haya perdido pues toda su capacidad para negociar, solicita pues al juez que lo autorice para cierto tipo de negocios, porque el problema con la interdicción judicial es que era muy abierto y podía tramitar todos los negocios. Ya básicamente hay que pedir permiso para cada negocio que vaya a realizar la persona. Es básicamente esa acotación, que ya no es interdicción judicial, sino que se llama discapacidad, y lo que produce esa discapacidad son apoyos judiciales, sean transitorios o permanentes. Eso entonces, doctor Santiago, es como el secuestro, que ya no se llama secuestro, sino cerco humanitario, es que se llama cerco humanitario, en el cual se pueden descuartizar o asesinar policías y tenerlos retenidos y luego ser gestores sociales o de paz. Señor secretario, muchas gracias. También muchas gracias al doctor Santiago por la aclaración. Dándole continuidad, entonces, decimos que constituyen faltas temporales que dan lugar a reemplazo, la licencia de maternidad o paternidad y la medida de aseguramiento privativa de la libertad por delitos distintos a los mencionados anteriormente. Cuando hablamos aquí de este tema de la licencia de maternidad, se dice que por la ley 1822 del 2017, este fue la que modificó el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo en el tema de que amplió esa licencia de maternidad. La tiró, pues ya pasó de 14 a 18 semanas de licencia de maternidad. Y también del tema de paternidad está la ley 2114 del 2021, que también entra y modifica el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, donde dice que para la paternidad ya no es una semana, sino que son 2 semanas de paternidad, de licencias de paternidad. Los miembros de las corporaciones públicas de elección popular no tendrán suplentes, que esto se dice que solo podrán ser reemplazados en los casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley por los candidatos no elegidos, que según el orden de inscripción o votación obtenida,
le siga en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral. Esto desde que cuando, por ejemplo, la licencia de maternidad, que es una de las causales donde hay excepciones, se puede hacer el reemplazo, el presidente de la corporación nombra del partido, del listado del partido a la cual pertenece la concejala, en cuál está en esa ausencia de licencia, debe a través de acto administrativo nombrar quién es el que sigue por esa temporalidad de los 3 meses de la licencia. Entonces esto lo hace pues como, esto es el presidente de la corporación quien a través del acto de la resolución motiva pues ese Aquí se presentó, doctor Camilo, una renuncia en el año 2021, en el inicio del 2021, el concejal Charles, que había sido elegido concejal en virtud de la ley de oposición, que dice que en la elección de alcalde municipal, quien quede de segundo tiene derecho a ocupar una curul. Entonces hay una diferencia entre lo que sucede en los consejos y lo que sucede en el Congreso. La ley también opera para el Congreso de la República. ¿Qué es lo que pasa en el Congreso? Que quien ocupe el segundo lugar para la presidencia tiene derecho a una curul en el Senado y quien sea candidato o candidata a la vicepresidencia, curul en la Cámara. En el Congreso opera como una curul adicional, o sea, el ocupar la curul es opcional, no es obligante. La persona decide si la quiere ocupar o no. En el Congreso es una curul adicional a las que ya hay. En el Consejo, quien ocupe el segundo puesto, si decide ocupar la curul, entra a ocupar una, en el caso de la Estrella, de las 15 curules. No es una curul adicional, sino que reemplaza a uno de los concejales que en el ejercicio democrático haya sido elegido. Nos sucedió a nosotros, por ejemplo, que el concejal Juan Pablo Triana era el concejal número 15, cuando el segundo en la contienda decidió aceptar la curul, entonces el concejal Juan Pablo Triana no pudo asumir su curul, sino que la asumió esa persona. Luego esa persona decidió renunciar. Había la inquietud de que quién seguía, quién reemplazaba a esa persona en la curul. Si alguien del mismo partido que estuviera en la lista del consejo o el concejal Triana, que es de un partido distinto. La norma es muy clara. Como es elegido bajo una figura distinta, no la ocupa alguien de la misma lista. Puede ser coincidencial que sea alguien de la misma lista o no, pero en este caso él salió y no ocupó la curul un representante del partido de la U, sino un representante del Partido Verde, porque la registraduría vuelve y hace el ejercicio de la distribución de curules y quien le dé en el número 15, esa es la persona que lo ocupa, que en este caso fue nuestro concejal Juan Pablo Triana. En condiciones normales, un concejal del Partido Liberal renuncia y el que siga en la lista lo reemplaza, un concejal del Partido Verde renuncia y quien siga en la lista lo reemplaza. Esta es una figura distinta. La condición normal es que lo reemplaza alguien del mismo partido, pero en este caso no tiene que ser del mismo partido, sino que la registraduría vuelve y hace el ejercicio, distribuye las curules y quien quede 15 entra a reemplazarlo. Muchas gracias, secretario, por la aclaración y por el aporte. Bueno, entonces, ya para esta segunda parte, mi compañera Valentina va después a continuarles ya con la segunda parte de la exposición y donde vamos a hablar pues, sobre el tema de la pérdida de investiduras y de destitución. Entonces le doy la palabra pues, a nuestra compañera y muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muy buenos días a todos los presentes nuevamente, a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Vamos a continuar entonces con el tema de las faltas absolutas y temporales, como esas notas importantes que se deben de tener en cuenta. En esta diapositiva lo que podemos ver es que nos dice que aquellos concejales, por ejemplo, que cometan delitos, ya sea por delitos relacionados con pertenencia, con promoción o financiación a grupos armados, es decir, que tenga que ver con la actividad de narcotráfico, con delitos dolosos contra la administración pública, con mecanismos de participación democrática y delitos de lesa humanidad, quienes cometan estos delitos en ningún momento van a poder ser reemplazados. Entonces,
¿Qué pasa cuando no, por esas circunstancias o por esos delitos que acabo de mencionar, no puedan ser reemplazados los concejales? ¿Qué pasa entonces con el tema del quórum, es decir, con ese número mínimo de asistentes que se debe tener para decidir o para votar de un tema, de un proyecto de acuerdo? Lo que sucede es que solamente se va a tener en cuenta ese número mínimo de miembros que están presentes. Es decir, no se van a contar aquellos que no podrán ser reemplazados, sino solamente los que están en el momento presente para tomar o decidir en el momento del quórum. También es importante como tener en cuenta que en el caso hipotético de que suceda que por esas faltas absolutas que en ningún momento podrá tener un reemplazo, esa misma circunscripción electoral de los miembros va a quedar reducida a la mitad o menos de los miembros, pues como tal, de la corporación. Aquí lo que va a suceder es que va a entrar el Consejo Nacional Electoral, va a convocar unas elecciones nuevas para que se llenen esas vacantes y estén los otros miembros, pero solamente y siempre cuando pues se hace la salvedad de que esto sucede cuando falten más de 24 meses para la terminación de ese periodo. De lo contrario, en este caso no entraría el Consejo Nacional Electoral a convocar esas elecciones nuevas. Bueno, entonces ya vamos a ver el tema de la pérdida de investidura. La pérdida de investidura la podemos ver como ese retiro del cargo. No solamente nos habla de la separación del cargo, sino de la cesación del mandato. Y esa cesación de ese mandato va a suceder porque se observa que ese funcionario, o en este caso el concejal, incurrió o está incurriendo en unos delitos penales o en unas conductas que van en contra de la Constitución y de la ley, y por lo tanto no son como merecedores de ocupar ese cargo que es para la representación del pueblo. Esto está establecido en el artículo 55 de la Ley 136 de 1994, que fue modificado por el artículo 48 de la Ley 617 de 2000. Bueno, aquí también hay que tener en cuenta que no solamente es esa cesación de ese mandato por ese periodo constitucional, sino ya cuando se aplique y un tribunal de lo contencioso administrativo declare esa pérdida de investidura. Entonces, lo que va a suceder es que el concejal no podrá volver a ocupar cargos de elección popular en ningún momento. Es decir, se puede decir en otras palabras que es como la muerte política. Concejal Wilson tiene el uso de la palabra. Gracias de nuevo, presidente. Abogada Valentina, por favor especificar más investidura. ¿Qué contempla esa palabra como para entenderla mejor? Gracias. Claro, esa palabra la podemos entender como esa dignidad o ese cargo que le es asignado, en este caso al concejal, esa representación del pueblo. Esa investidura es como tal el cargo, la representación del pueblo que él está ejerciendo. Entonces, cuando se pierde esa investidura, se va a perder esa representación, esa elección para cargos populares. Es decir, se tiene la cesación de ese mandato, pero esa cesación o esa muerte política no va a ser por un tiempo determinado, sino que va a ser ya de manera general. No podrá volver a ocupar cargos de elección popular por lo mismo, porque ocurrió en esas conductas o en esos delitos que van en contra de la Constitución y la ley, y por lo tanto no merece ocupar ese cargo. Es decir, no tiene como la dignidad de volver a representar al pueblo. Ajá. Aquí también cabe una situación que ha venido sucediendo en los últimos años y que todavía no tiene claridad absoluta. Como ejemplo está el señor presidente de la República, que fue declarado con pérdida de investidura
cuando era alcalde de la ciudad de Bogotá, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que en Colombia la Procuraduría General de la Nación no puede declarar la pérdida de la investidura de ningún servidor público de elección popular. Eso los incluye a ustedes, que el único que puede es un juez de la República y por delitos de tipo penal. Luego se generó en el Congreso de la República un cambio de ley que le dio unos poderes especiales a la Procuraduría. El Consejo de Estado recientemente ha dicho que la Procuraduría sí puede sancionar a los servidores públicos de elección popular, pero que esa sanción tiene que ser revisada y ratificada por el mismo Consejo de Estado. O sea, de por sí la Procuraduría no tiene, según ese fallo del Consejo de Estado, el poder de sancionar o declarar la pérdida de investidura de un concejal o alcalde o diputado o gobernador. Eso está ahí como que más o menos, y eso ya son pulsos muy grandes. Lo que pasa es que si un concejal del municipio de La Estrella pierde la investidura por una orden de la Procuraduría, difícilmente la Comisión de Derechos Humanos va a intervenir en su favor, pero hablándose de un senador o de un presidente, pues lógicamente sí es más rápido la intervención. Bueno, ahora vamos a ver entonces cuáles son esas razones o esas causales que se encuentran en la Ley 617 de 2000, esas razones por las cuales se puede dar la pérdida de investidura. Primero tenemos por violación del régimen de incompatibilidades o del conflicto de intereses, que es por esas razones que acabamos de ver. 2, por la inasistencia en un mismo periodo de sesiones a 5 reuniones plenarias o de comisión, salvo fuerza mayor plenamente comprobada. Aquí tenemos que hacer la aclaración de que solamente se va a dar esa pérdida de investidura por las sesiones en las que se dé o en las que se esté votando para un proyecto de acuerdo. Es decir, no va a aplicar para todas las sesiones, sino solamente cuando se esté votando un proyecto de acuerdo. Y pues claramente cuando se presenta una ausencia justificada, tampoco vamos a poder hablar de este numeral de la inasistencia. También tenemos por no tomar posesión del cargo dentro de los 3 días siguientes a esa fecha de instalación a los cuales fueron llamados a posesionarse. 4, por una indebida destinación de dineros públicos. 5, por ese delito que está dentro del Código Penal, el tráfico de influencias. Y 6, por las demás causales expresamente previstas en la ley. Pues cuando tú presentes como esas ausencias excusables o esas ausencias de por qué no pudiste asistir a la sesión, estamos, exacto, por una incapacidad, por una enfermedad, o sea, por razones debidamente comprobadas por las cuales no pudiste asistir. O no sé, o que te cayó una piedra encima, o sí, algo así. Pues fuerza. Pues por esas, sea, que uno, o sea, por esas razones de que uno vaya por ahí por la calle y accidentalmente le caiga un ladrillazo. Ah, bueno. sí, pues algo así, algo que sea de fuerza mayor o caso fortuito, que no está como dentro de tu posibilidad o dentro de tus manos controlarlas. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo así? También eso sería un caso fortuito. O sea, cuando estamos... hace parte de un caso de fuerza mayor. Si se tuvo que... ¿Cómo?
Puede Sí, se ser puede virtual. presentar. La ley autoriza las sesiones virtuales o la presencialidad virtual en las sesiones ante casos de orden público, que puede ser el tema de desplazamiento. No lo autoriza, por ejemplo, en el caso, es que yo estoy un poquito enfermito o está lloviendo, entonces puedo sesionar virtualmente. No. Pero en los casos, la ley lo determina. Doctor Santiago, no tengo muy claro aquí cuáles son todos los temas, pero uno de ellos es de orden público. Por ejemplo, la virtualidad en el 2020 y 2021 se dio porque teníamos una grave afectación al orden público porque los decretos que sacó el gobierno nacional decían que la pandemia era una afectación al orden público y de salud, ¿cierto? Pero no procede para el caso, no, es que yo me fui para allí, para Sopetrán, y entonces desde la sesión, muchachos, no se puede. Que es que tengo un poquito de gripa, entonces presidente, ¿puedo entrar virtualmente? No, el presidente solo lo puede autorizar en esos casos extremos que la ley los determina. Lo otro es, por ejemplo, sucedía que algunas personas eran elegidos concejales, pero les había ido muy bien, entonces el alcalde que entraba les ofrecía un cargo público y no lo aceptaban. La persona que no se posesione después de haber sido elegido y no tenga una justificación plena, pierde la investidura. No puede volver a ser elegido. Dependiendo de la sanción que le imponga la Procuraduría, podrá ser nombrado en el tiempo, pero no podrá volver a ser elegido. Ese tema de que lo eligieron, entonces lo nombran secretario, entonces no se posesiona, no se puede. No puede ser elegido. Quien pierde la investidura no puede ser elegido a ningún cargo de elección popular. Doctor Santiago nos va también a complementar un poco la pregunta del concejal Willington con el concepto de fuerza mayor. Muchas gracias, presidente. Pues básicamente, en ese caso tendríamos que hacer como un análisis pues, de remisión a otra norma y decir que haga lo que dice el Código Civil, ¿cierto? El Código Civil básicamente dice que un caso de fuerza mayor o caso fortuito es algo que es imprevisible y no se puede evitar, ¿cierto? Es algo que pues, te pasó de un momento y usted no en ningún momento tuvo como que esto me va a pasar, no, simplemente básicamente es eso, y como es un concepto muy abstracto, pues porque el Código Civil lo trata así y no trae como casos específicos, entonces eso entraría pues como a valoración de qué es el caso fortuito y la fuerza mayor por ese tema de remisión normativa, básicamente. Gracias, doctor Santiago. Continuemos con la exposición. Bueno, entonces, ¿quién va a declarar esa pérdida de investidura? En primera instancia, esta será decretada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es decir, cuando se presenta esa solicitud de pérdida de investidura, cuando se observa que en este caso el concejal está incurriendo en un delito o está haciendo conductas que van en contra de la Constitución y de la ley, esa solicitud podrá ser presentada por la mesa directiva o también por cualquier ciudadano. Y entonces, en primera instancia, la va a conocer el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Este tribunal va a tener un término de 45 días hábiles contados a partir de esa fecha, de esa radicación de la solicitud por parte de la mesa directiva o recordemos que también lo puede hacer cualquier ciudadano. Y ya en segunda instancia, quien va a tomar esa decisión, quien va a declarar la pérdida de investidura, va a ser el Consejo de Estado en un término de 15 días. Igual en casos que sea, por ejemplo, de delitos, esto lo va a observar es un juez penal, si son delitos que están tipificados en el Código Penal. Pero cuando estamos hablando de temas administrativos, en primera instancia lo va a observar el Tribunal Administrativo y en segunda instancia va a tomar esa decisión el Consejo de Estado. Bueno, ya dejando claro el tema de la pérdida de investidura, vamos a ver la declaración de nulidad, que recordemos que entonces esa pérdida de investidura lo que observa es la conducta de ese concejal, la conducta ética y no se podrá volver a ejercer cargos de elección popular.
pero la declaración de nulidad lo que nos dice es que el juez va a realizar un control de legalidad frente a ese acto o ese nombramiento que se le hizo al concejal. Va a ser como esa distinción de si ese acto está o no dentro del ordenamiento jurídico. Si lo considera, si el juez contencioso administrativo considera que ese está de manera ilegal, entonces va a declarar ese acto o ese nombramiento nulo, pero aquí es importante aclarar que no se va a perder o no se va a retirar del cargo como tal, sino que ese nombramiento va a quedar nulo. No se está viendo la conducta de ese servidor, sino lo que va a pasar es que ese acto va a quedar, pues no va a valer dentro del ordenamiento jurídico, pero sí se podrá volver a ocupar cargos de elección popular. Es decir, esto no es como la pérdida de investidura, que es la muerte política, sino que la declaración de nulidad solamente nos está hablando de que se va a dejar sin efectos ese nombramiento. Bueno, hay que hacer la salvedad de que si, por ejemplo, se encuentra que no solamente para un concejal, sino que para varios se puede allegar esa causal que puede declarar como nulo ese acto o ese nombramiento, no solo se le va a aplicar a ese concejal, sino que se le puede aplicar a varios. Es decir, esa nulidad podrá ser extensiva. Esto lo encontramos en el artículo 56 de la Ley 136 de 1994, que nos está diciendo que si así se solicita, no solamente va a aplicar para un concejal, sino para varios. Ya el juez de lo contencioso administrativo va a observar si esto está o no en resonancia con el ordenamiento jurídico. Doctora Valentina, nos volvemos a remitir al caso del concejal Juanes. Cuando ocurrió la nulidad de la elección de él, las personas que elevaron la demanda ante el tribunal pudieron haber demandado por las mismas causas. En esa demanda era por doble militancia a los concejales que según su interés pudieran ocupar la curul, como en este caso el concejal Juan Camilo Becerra Cocuy. Ellos, si de una vez, al momento de instaurar la demanda, hubieran demandado también la posible curul del concejal Cocuy, posiblemente el tribunal también hubiera dicho que él no podía ocupar la curul. Lo que no podían era esperar el fallo en favor o en contra del concejal Juanes y luego demandar la curul del concejal Cocuy, porque ya los tiempos no les daban. Tiene que hacerse al tiempo. Se demanda al concejal que ocupa la curul o que fue elegido y a quien lo puede suceder. Ahí fue donde nuestros genios contradictores se equivocaron y no hicieron las cosas correctamente. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Vamos a ver ahorita entonces la destitución, que es diferente también a la pérdida de investidura y a la declaración de nulidad. La destitución la podemos ver como la más grave de todas, es la sanción máxima que se le impone a ese funcionario. Esta destitución lo que nos dice es que se va a cesar ese mandato o ese puesto público, pero este nos habla de manera general. También nos habla de que no podrá ejercer cargos públicos en ningún cargo del sector público como tal. Es decir, no solamente nos está hablando de elección popular, sino que de manera general no podrá volver a estar en cargos que van en vía del sector público. Por eso es que se dice que es la máxima sanción que se le puede imponer a un servidor público. Eso lo encontramos en el artículo 61 de la Ley 136 de 1994. Esa destitución va a
funcionar como un proceso disciplinario, tiene que ser por faltas muy gravísimas y de igual forma se le va a dar como esa legítima defensa a ese servidor para que presente todas las pruebas, porque es importante aclarar que esa pues como que esa falta gravísima debe estar comprobada en todo momento. ¿Cuáles son entonces las razones de la destitución que nos trae la ley? Primero, nos habla de la no incorporación justificada al ejercicio de sus funciones después del vencimiento de una licencia. Recordemos que la licencia es como ese descanso remunerado, pero que tiene que estar autorizado en este caso por el presidente de la corporación. En el caso de que después de esa fecha de vencimiento de la licencia, este no vuelva a ocupar el cargo, esto dará lugar a una destitución. También tenemos el haberse proferido en su contra una sentencia condenatoria de carácter penal, que esta se debe encontrar ejecutoriada. También tenemos la inasistencia en un mismo periodo de sesiones a más de 5 sesiones plenarias, pero aquí también es lo que les dije ahorita, que solamente aplica en esas sesiones en las que se vaya a votar un proyecto de acuerdo. No es de manera general, sino solamente en las que se vaya a votar un proyecto de acuerdo y no se presente como que esa excusa o esa ausencia justificada. Luego tenemos la por destinación ilegal de dineros públicos. Bueno, entonces ya dejando claro el tema de la pérdida de investidura, de la destitución, de la declaración de nulidad, vamos a ver ahora cuáles son esas licencias y esas ausencias que son excusables. Entonces, como les decía ahorita, las licencias son ese permiso o ese descanso remunerado que solamente las puede otorgar una autoridad pública competente. En este caso, la autoridad pública competente es el presidente del consejo, a él es el que se le debe pedir ese permiso de licencia y solamente él podrá autorizarlas. Acá nos encontramos con una licencia temporal, una licencia de maternidad o una licencia de paternidad. Entonces, la licencia de maternidad se encuentra en la Ley 1822 de 2017. Esta modifica el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo y frente a qué temas lo modifica es que se amplía ese tiempo de descanso remunerado, porque recordemos que mientras se encuentra en licencia, de igual manera esa mamá o esa concejala que está a punto de ser madre va a percibir los honorarios, porque esto sería una ausencia justificable. Es decir, así no se encuentra en las sesiones, va a seguir percibiendo ese reconocimiento de honorarios. Y entonces lo que hace esta ley es que no solamente nos está hablando de 14 semanas, sino 18 semanas de descanso remunerado. Bueno, ahora tenemos la licencia de paternidad, que es una de las modificaciones también que consideramos que es importante agregar al reglamento interno, porque no solamente vamos a hablar de la licencia de maternidad, sino que también ese papá va a poder tener ese descanso remunerado. Primero, esto lo encontrábamos en la Ley 1468 de 2000, que también modificaba el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, pero aquí solamente nos hablaba de un tiempo de 8 días hábiles. Ahora, la nueva normatividad que está vigente y es la que consideramos agregar al cuerpo normativo del reglamento es la Ley 2114 de 2021. Nos extiende ese tiempo de descanso remunerado que va a tener ese papá. No solamente van a ser 8 días hábiles, sino 2 semanas de licencia. Sí, dentro de esa licencia se sigue con el reconocimiento de honorarios. Así no estén asistiendo a la sesión, se le va a seguir pagando, se le va a seguir ese reconocimiento de honorarios, porque es una ausencia justificada.
Sí, pero se hace la aclaración de siempre y cuando se esté en ese periodo de sesiones. Pues que sí. Si se está sesionando, igual va a seguir ese reconocimiento de honorarios, igual se le va a seguir pagando. Sí, así no asista, se le va a reconocer esos honorarios. O sea, a camellar. Bueno, y por último, vamos a ver entonces cuáles son esas ausencias excusables, es decir, esas excusas que se pueden presentar cuando no se pueda asistir a las sesiones y que deben de estar comprobadas. Primero, la incapacidad física debidamente comprobada. Segundo, el cumplimiento de una comisión oficial fuera de la sede del Consejo. Recordemos que si la comisión lo desea, puede sesionar no en el recinto oficial, sino en otra sede diferente. 3. La autorización expresa por la mesa directiva o el presidente de la corporación. Por ejemplo, aquí podemos hablar de las licencias que deben ser aprobadas por el presidente de la corporación y van a representar una autorización expresa. Y por último, temas de caso fortuito y fuerza mayor, que son esos casos en los que no se puede, pues como que se sale de las manos y deben de estar debidamente comprobados. Es importante que ustedes tengan en cuenta que las licencias temporales aprobadas por el señor presidente de la corporación no pueden ser inferiores a 3 meses. Es decir, presidente, me voy a ir 8 días para San Andrés o tengo un curso de cualquier cosa que voy a hacer, entonces necesito sacar 15 días, tiene que sacar 3 meses. No hay otra manera, no puede ser inferior a 3 meses, así la actividad que vaya a cumplir la cumpla en 2 días o en 1 mes o en 8 días. La ausencia temporal autorizada, o sea, la licencia autorizada por el presidente no puede ser inferior a 3 meses. No se puede reintegrar antes de los 3 meses. Para que ustedes tengan en cuenta cuando vayan a solicitar una licencia, si efectivamente sí la necesitan o pueden hacer las diligencias o lo que tengan en periodo que no sea periodo de sesiones. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí llegan los temas del día de hoy. Muchas gracias por la atención y ya saben que pueden realizar las preguntas que consideren necesarias. La ley dice que no puede ser inferior a 3 meses. O sea que son 3 meses, mínimo, ¿cierto? Mínimo. La ley dice no podrá ser inferior a 3 meses. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con las incapacidades. ¿Un concejal incapacitado puede sesionar? No puede sesionar. Está incapacitado. Es como si trae una empresa, está incapacitado, no puede. A no ser que el concejal asuma de su propio riesgo el hacer levantar la incapacidad ante el médico que se la otorgó. Pero mientras esté incapacitado no puede sesionar y el consejo no le podría pagar porque ya es una falta disciplinaria para quien autorice el pago a un concejal que esté incapacitado. ¿Algún concejal quiere hacer algún aporte o alguna pregunta con respecto al tema de la exposición del día de hoy? Concejala Patricia tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Un feliz día a todos los honorables concejales, a nuestro secretario, a nuestro personal y a los jurídicos que vienen acompañándonos pues en esta actualización y socialización y recorderis del reglamento interno. En este tema de licencias, exactamente en el artículo 67, pues lógicamente que ustedes ya ahora fueron claros frente a esa modificación que se va a dar, pero también hay un parágrafo que está incluido dentro de lo que son las licencias, es el parágrafo 2, y no me suena mucho como que esté
que tenga coherencia. Dice, dentro del artículo 67 de licencias viene la licencia de maternidad en el parágrafo 1 y en el parágrafo 2 dice, las mujeres elegidas concejalas que pertenezcan al programa Familias en Acción no estarán impedidas para continuar como beneficiarias en dicho programa. Maravilloso, pero eso sí es para estar incluida ese parágrafo dentro de ese tema, dentro de ese artículo de licencias. Mire, artículo 67 habla sobre las licencias y la doctora fue muy clara en explicarlas, pero al parágrafo 1, licencia de maternidad. Parágrafo 2, las mujeres elegidas concejalas que pertenezcan al programa Familias en Acción no estarán impedidas para continuar como beneficiarias en dicho programa. Eso no tiene nada que ver con licencias. Y me parece maravilloso que se reconozca también como esa posibilidad a las mujeres, sobre todo de otros municipios, de otras categorías que pueden estar beneficiadas con esto. Gracias, señor presidente. Entonces ahí queda la duda para nuestro secretario y nuestros jurídicos. Con todo el gusto, concejal. Patricia, vamos con los abogados a revisar su valioso aporte. Indica pues que está siguiendo y leyendo el reglamento actual, el que se piensa modificar, y cuando tengamos la respuesta adecuada se la brindaremos en una próxima socialización. Muchas gracias. ¿Algún otro concejal quiere participar el día de hoy? Señor secretario, continuemos con el orden del día, por favor. Bueno, gracias a nuestros jurídicos por la presentación y a los honorables concejales por los aportes. Segunda lectura de comunicado, no hay comunicaciones radicadas en la Secretaría General, señor presidente. Continuemos con el orden del día, por favor. Sí, señor presidente, olvidaba mencionar que desde muy iniciada la presentación hizo su ingreso al recinto el honorable concejal Elvis Leonardo Muñoz Morales. Tercero, proposiciones y varios. Se abre el campo de las proposiciones. Concejal Jorge Quintero tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Buenos días a usted, la mesa directiva, compañeros y colegas concejales, secretario del consejo, a los que nos ven y a los compañeros del consejo. Presidente, en aras de la pertinente reunión que hubo ayer sobre el tema de la normalidad académica, lamentablemente pues no pude estar porque la invitación era para las 10:30 y la pusieron a las 7 y no nos avisaron. Entonces quisiera que la secretaria o la secretaria encargada nos contara sobre cómo les fue en esa mesa y si las medidas o lo que pudieron plantear pueden ser metas alcanzables para nosotros, o sea, saber qué fue lo que pasó en una corta explicación, breve explicación, sin omitir pues lo importante, porque la resolución, como yo ayer lo emitía, la resolución sale de la subdirectiva de ADIDA, ¿cierto? También es bueno que nosotros como ente municipal certificado hagamos este tipo de circulares informando y más y menos a nosotros como entes de control. Yo pienso que es importante que nos tengan en cuenta, es importante que nos hagan parte de los procesos de desarrollo para nuestra comunidad y más si es la comunidad educativa. Entonces es que nos socialice, pues si bien no sé si con la presencia física, pero sí también con el pliego o con las medidas que hayan quedado para esto, ¿cierto? Porque yo me ponía a pensar, muchachos, si de pronto en la mesa se quedó de poner lo faltante, el tema de docentes, ¿cierto? Entonces, ¿será que si esa medida es
es tangible, es alcanzable, como lo hablábamos en estos días de los parámetros, que si es alcanzable y es pertinente. Entonces no sé hasta dónde pudieron avanzar en esa mesa, y si esta subdirectiva también, pues sería bueno hasta saber cuáles son sus pretensiones. Vean, yo en horas de la noche, y eso fue el mismo domingo, hablaba con un profesor de un colegio que omito por la parte de ética. Y él hablaba de unos profesores que hace mucho tiempo no están en el colegio. Él mismo lo reconoce, pero entonces que ahora sí lo están exigiendo. Entonces es saber, presidente, secretario y muchachos, es si estas medidas que esta subdirección de Adida pide aquí en La Estrella, porque les presentó el papayazo, si van a ser alcanzadas por nosotros y no seguir dando tumbos sobre un tema que es complejo y que solamente vayamos a hacer pañitos de agua tibia netamente por salirle al paso a una normalidad académica o a unos pronunciamientos virtuales que se dan, sino que sea algo serio y que sea algo concreto. Era solamente esa mi petición, ya que no fui tampoco o no fuimos informados, porque era una mesa donde créame que todos los ojos tenemos que estar puestos en la educación de nuestros educandos y herencias. Gracias, señor presidente y secretario. Con gusto, señor concejal. Previo ya había hecho una comunicación personal con la secretaria, y vamos a tratar de organizar esta misma semana otro espacio para ella, para que nos cuente cómo le fue en la reunión. Yo ya lo había hablado con ella el día de ayer, pero estamos tratando pues como de organizar una agenda y también de organizar una sesión con ella para hablar todo el tema puntual de certificación. Sería muy importante que cuando se haga se tenga pues la asistencia de todos y mirar pues la modalidad de sesión que utilicemos, porque debe ser un tema muy discreto, digámoslo así, y muy cerrado, para que todos podamos estar presentes y atentos para poder hablar con claridad en el futuro de este tema. Gracias, señor concejal. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Concejal Juan Pablo Triana tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Buenos días para todos los concejales, para todas las personas que nos acompañan en el recinto y quienes nos ven en las redes sociales. Esta mañana, presidente, alguien que trabaja en vigilancia acá en el municipio me envió digamos como un comunicado que salió de parte de Sintra Viescols, que es el comité, digamos el comité seccional de acá de La Estrella, y mencionaban algo donde dicen que este comité invita a que hoy martes 7, a partir de las 7 de la mañana, se realizara un meeting contra la empresa de seguridad Nápoles, que creo que es la empresa que tiene todo el tema de vigilancia en el municipio, y referían ahí motivos de malos pagos de salarios, atropellos de los supervisores y esta particularmente, que es por lo que cito pues acá la solicitud, abusos por parte de la interventoría del contrato de la alcaldía de La Estrella. Aquí en la imagen ponen hasta el logo de la alcaldía, y obviamente pues no conozco a qué punto, digamos, se podrá estar presentando pues toda esta situación, pero sí es importante de pronto dejar claro, sea con la secretaria de Servicios Administrativos, son ellos quienes se encargan del contrato de vigilancia, qué tan cierto pues tiene esto realmente, si la empresa, en este caso Nápoles, pues sí le está pagando a tiempo al personal de vigilancia, porque el municipio es quien está poniendo el recurso, y adicional a eso pues a qué hacen referencia con ese tema de malos tratos, digamos pues como de la supervisión. Si hay alguna queja o alguna denuncia particularmente interpuesta, digamos, contra algún funcionario público por parte de malos tratos o abusos, y en ese caso, pues que nos lo hagan conocer también en el caso personal, o no sé si algún otro concejal de pronto esté interesado en conocer la información. Entonces, sería esa solicitud, señor presidente y señor secretario. Muchas gracias. Con todo el gusto,
concejal Juan Pablo Triana. Vamos a proceder entonces a comunicarnos de manera inmediata con la secretaria de Servicios Administrativos, la doctora Pilar Posada, para mirar si puede contestarnos lo más pronto posible esa inquietud suya sin necesidad de tener que escribir un documento en el tema de su petición. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Anuncio que voy a cerrar el campo de las proposiciones y varios. Queda cerrado el campo de las proposiciones y varios. Señor secretario, continuemos con el orden del día. Se encuentra agotado el orden del día, señor presidente. Gracias, secretario. Una vez agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita para el día de mañana, 8 de marzo, 9 a.m. El señor presidente acaba de levantar la sesión y cita para mañana, 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de la Mujer, a las 9 a.m. 00 minutos o'clock. Feliz día para todos.